100 después de Cristo, año 120, ya no se parecía mucho a la iglesia del inicio. Entonces vamos a ver todo esto. Algo que me llama mucho la atención de todo esto es de que la iglesia, los primeros cristianos, vivían el evangelio y por eso impactaban. La iglesia comenzó a ser perseguida, pero en el ser perseguida, donde quiera que ellos iban, predicaban el evangelio. Los veían vivir diferente. A veces no comenzaban ellos a hacer, digamos, a veces hoy en día campañas evangelísticas, que vamos a invitar a un predicador especial, vamos esto, sino que cada creyente entendió que era iglesia y a donde quiera que iba ellos predicaban. Felipe, cuando el Espíritu lo lleva con aquel etíope, no le dijo, mira, estaciónate aquí, ahorita voy y busco a Pedro, busco a Juan, busco a los otros apóstoles, espérame, no te me pierdas. Él le dice, ¿qué es lo que no entiendes de lo que estás leyendo? Yo te voy a explicar, porque ellos comenzaban a vivir el evangelio. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es el video, va a ser como 30 minutos y después explicamos unos 15 y terminamos. Pongamos la atención con la ayuda de Dios, no se me duerman. Acto seguido, se escribe el decreto de Jerusalén, que concluye: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Parten los emisarios llevando dicha carta a Antioquía y las ciudades vecinas. Capítulo 4, años 50 a 68. La consolidación. Segundo viaje misionero de Pablo. Años 51 a 53. Hechos 15, 18. Mientras Bernabé y Juan Marcos parten para Chipre como misioneros, Pablo con Silas pasa por Siria y Cilicia. Después llegan a Derbe y Listra, donde se les unió Timoteo. Atraviesan las regiones de Frigia y Misia. Parece que Lucas, el evangelista, se les une en Troade. Pablo decide ir a Grecia y en Macedonia funda la primera comunidad cristiana europea, la comunidad de Filipos. También en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Se queda durante año y medio en Corinto, acogido por Aquila y Priscila, matrimonio judeo-cristiano que había sido expulsado de Roma debido al edicto del emperador Claudio. Escribe la primera carta a los tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento. Un año después vuelve a Antioquía. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. La expulsión de los judíos, año 51, Hechos 18:2. Hubo dos expulsiones de Roma. La primera por Trajano en el año 19, impulsada por el antisemita Sejano. La segunda por Claudio en el 51. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hacia finales del reinado de Claudio, hubo disturbios en la capital por discusiones entre judíos, judeo-cristianos y cristianos, lo que motivó que Claudio decretara su expulsión. Una versión judía dice que salieron voluntariamente, pues lo que Claudio decretó fue la cancelación de reuniones en las sinagogas, centro de debates y polémicas. Sin embargo, para los cristianos eso no sería problema. La iglesia se reunía en casas. El Nuevo Testamento. En este periodo se escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Hasta principios de este tiempo, las Sagradas Escrituras disponibles para la iglesia solo era el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, o sea, la Biblia judía. Los apóstoles y ancianos enseñaban solo con el Tanaj, pues la doctrina de Cristo y su ministerio, los 4 evangelios, solo eran conocidos por tradición oral, de boca en boca. 3 de los 4 evangelios se escriben en este periodo. Mateo, entre los años 60 y 68. Marcos, entre los años 55 a 68. Y Lucas, entre los años 58 a 68. La fecha del 4 evangelio, el de Juan, es incierta, pero fue después del año 85.
El apóstol Pablo, en su necesidad de enseñar y corregir doctrina a distancia, en las múltiples ciudades donde ha iniciado iglesias, se convierte en el autor más prolífico, quien más doctrina enseña. Todas las epístolas de Pablo son escritas dentro de este tiempo, en casi 20 años, del 50 al 68. Asimismo las de Pedro, incluso al final de Hebreos. Solo las de Juan y Santiago, además de Apocalipsis, pertenecen al siguiente subperíodo, entre el 68 y 95. Tercer viaje misionero de Pablo. Inicia en el año 56. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo permanece un buen tiempo en Éfeso, donde es levantada una de las congregaciones más fieles y maduras doctrinalmente. Entre el 57 y 60, de Éfeso Pablo pasa a Macedonia, a Grecia, visitando Troas, Mileto, continuando a Jerusalén, donde es arrestado, y después de unir y venir ante todas las autoridades religiosas e imperiales, como ciudadano romano apela al César, lo que implica tener que ir a Roma para ser juzgado por el mismo emperador. Entre los años 61 y 63, Pablo permanece preso en Cesarea, y en el 65, Lucas escribe el libro de Hechos. En tremenda aventura viaja a Roma, aunque va en calidad de prisionero, nunca desaprovecha la oportunidad de compartir el Evangelio. Ya en Roma, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. con la nota anterior, concluye el libro de los Hechos. Se cree que Pablo estuvo libre y después de la persecución de Nerón, fue nuevamente encarcelado y finalmente decapitado. En su calidad de ciudadano romano, no podía ser crucificado. Primera persecución del imperio contra la iglesia, a partir del año 66. Hasta el año 66, los cristianos habían pasado desapercibidos para el imperio romano. No había interés por ellos. Los romanos tenían suficientes dioses. El culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos, pero los cristianos, como es lógico, se negaban a hacerlo, lo que provocó que la policía imperial empezase a interesarse por ellos. La vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad degenerada de Roma. Nerón. Claudio Nerón fue nombrado emperador de Roma a los 16 años y gobernó de los años 54 a 68. Los primeros 5 años de su gobierno fueron buenos, pero a partir del sexto se convirtió en un emperador perverso. Asesinó a su propia madre. Después mató a su esposa simplemente porque quería casarse con otra mujer. Y más tarde asesinó a su hermano y a su maestro. El famoso incendio de Roma quizá realmente haya sido accidental, aunque las sospechas del pueblo iban hacia Nerón. Así que desvió la atención hacia los pasivos e indefensos cristianos. Sabía que el pueblo miraba mal a los cristianos, que últimamente se habían multiplicado, dejando a sus dioses paganos. Al acusarlos, él se libra de sospechas. El incendio y la acusación de Nerón a la iglesia provocó una persecución contra todos los cristianos. Se difundieron noticias de ritos asombrosos y atroces. Se dijo que era una secta que conspiraba contra los dioses de Roma y el poder legítimamente establecido. Los mártires fueron innumerables, una muchedumbre ingente según Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales para los perros o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. Pero esto, lejos de eliminar a la iglesia, pareciera que la sangre de los mártires la fortaleció y multiplicó. Nerón y sus contemporáneos se asombraban de ver entrar al circo romano a los cristianos cantando tranquilos. Incluso dice un historiador que Nerón bajó a la arena a ver de cerca los cuerpos porque le parecía ver en ellos una cara de gozo, algo incomprensible dado la terrible muerte que sufrían. No estaban capacitados para conocer el poder de Dios en la vida de los suyos. Martirio del apóstol Pedro. Esta es la tradición de la Iglesia Católica Romana. Durante la persecución fue encarcelado el apóstol Pedro en la cárcel mamertina,
y luego crucificado boca abajo en un acto de humildad, ya que no era digno de morir como su Señor, cerca del circo romano en la colina vaticana. Como quiera que sea, el apóstol Pedro fue un pilar de la iglesia de Cristo, donde quiera haya estado y como sea haya muerto. Roma y el mundo. La prosperidad trae ocio, y el ocio trae vicios y los vicios degeneración. En los años 50, la sociedad romana imperial ya estaba muy corrompida, espiritual y moralmente. Ser cristiano en ese tiempo debió haber sido muy difícil. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo. Claudio gobernó 13 años, del 41 al 54. Expulsa a los judíos de Roma en el 51. Nerón, del 54 al 68, quien realiza la primera persecución romana contra los cristianos. Galo, del 68 al 69. Su gobierno es breve, es derrocado. Otón, año 69. El imperio se envuelve en una guerra civil. Vitelio, año 69. Vespasiano, años 69 a 79. Antes de ser emperador, era el general encargado de someter la religión judía. En sus primeros años, consolida el imperio y no perturba a los cristianos. Contexto histórico. En México se construye la pirámide del Sol en Teotihuacán. En México y Guatemala, los mayas introducen el cero. Este concepto en Europa es desconocido hasta varios siglos más tarde. Capítulo 5. Años 68 a 100. Religión y función del imperio. La mano de Dios interviene en la conducción de su pueblo, así como guardó a los hebreos dentro de la seguridad de Egipto en su primer momento histórico para que se multiplicaran, en lugar de las inseguras tierras de Palestina. Así también la iglesia surge en un momento favorable. En su mejor época, el imperio romano sirve involuntariamente a la iglesia para que ésta se multiplique. Aunque los romanos fueron enemigos y perseguidores, sus caminos y civilización no existentes antes permitieron que los evangelistas cristianos tuvieran caminos y medios para llegar a predicar a rincones tan lejanos como la Inglaterra celta y la India oriental, empujados precisamente por las persecuciones. El religiosismo de la época. Es útil conocer la situación religiosa de la época, ya que Roma heredó al mundo gran parte de su religiosismo, desarrollado hace más de 2600 años, desde unos 650 años antes de Cristo. Roma, después de su fundación, en el 753 a.C., tuvo 7 reyes. Estos reyes pusieron los cimientos de la civilización y la religión romana. En el año 509 y hasta el año 27 a.C., Roma se gobernó como república. Como imperio fue del 27 a.C. al 475 después de Cristo. En cualquier forma de gobierno, siempre hubo concordancia y continuidad en su forma de religión, pagana y sincretista, es decir, mezclando las religiones recibidas por herencia e influencia vecina. Primeramente de los etruscos, sus antecesores en la península, quienes tenían una religión babilónica, con culto y sacrificios humanos a demonios. Entre 715 y 676 a.C., el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, desarrolla la religión romana, según sus crónicas, inspirado y guiado por la ninfa o diosa Egeria. También incorporan dioses griegos, solo cambiando su nombre, así como de egipcios y de los pueblos sometidos. El sincretismo era su forma de mantener el control, la paz y la unidad en todo el imperio, con su multitud interracial, cultural y religiosa. Pontifex Maximus, o Máximo Pontífice. El título de Pontifex Maximus se le otorga al principal sacerdote del colegio de pontífices, y era el cargo más honorable en la religión romana, al que inicialmente solo podían aspirar los patricios. En los inicios de la República Romana, el título tenía influencia solo religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de Augusto, cuando el emperador lo asocia con el poder imperial. Todos los emperadores, hasta después del año 350, incluso Constantino, fueron los jefes máximos de las distintas religiones de la República y el Imperio. Los últimos emperadores ya cristianos abandonan el título y función, pero cuando desaparece el imperio, los papas retoman el título. El mitraísmo. Los romanos eran tolerantes con las religiones locales de los pueblos conquistados. Podían adorar a varios dioses,
de diferentes culturas y religiones, pero chocaron con los judíos, porque estos solo adoraban a un solo Dios, y no era precisamente su emperador. Los dioses y religiones romanas son incontables, y no podemos numerarlas todas. Su principal religión era el mitraísmo por el dios Mitra. Este era un dios de la antigüedad en Persia e India, dios de la luz solar. Fue adoptado por el imperio como propio. Se representa con un gorro matando a un toro. Esta era la religión favorita de los soldados romanos. El culto se desarrolló como una religión de misterios y se organizaba en sociedades secretas, solo hombres, muy esotérico y requería un proceso de iniciación. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo: Vespasiano, del 69 al 79, antes fue gobernador de Palestina, al margen de la Iglesia; Tito, del 79 al 81. Termina el Coliseo romano con la mano de obra de los esclavos judíos traídos de Palestina tras someter la última rebelión, al margen de la Iglesia; Domiciano, del 81 al 96. Al final de su periodo, ordena la segunda persecución. Capítulo 6. Final de la nación judía. La guerra de los judíos contra Roma. En el año 66, los judíos inician una rebelión con el imperio que les llevará a la destrucción final de Judea. Los cristianos no participan en la guerra. Desde antes el Espíritu Santo les había hecho salir de Jerusalén y emigrar a otras ciudades a cumplir su gran comisión, aún valiéndose de la persecución judía. La sede de la iglesia ya es Antioquía. Los judíos nunca han aceptado el sometimiento, son pueblo de Dios. Era imposible vencer al Imperio Romano. Un comparativo hoy sigue como si Puerto Rico pretendiera vencer a Estados Unidos. Desde el principio fue una guerra suicida. El sitio y hambruna en Jerusalén. Tras el desorden provocado por griegos y judíos, intervienen los romanos para imponer el orden, pero cuando se supo que el procurador romano había robado dinero del templo, indignado el hijo del sumo sacerdote ordenó atacar a la guarnición romana de Jerusalén. Esto dio pie a que los celotes, grupo revolucionario que por más de 6 décadas venía pugnando por la independencia, tomara este momento para atacar decididamente a los romanos, lo que se convirtió en una revuelta. De principio mataron a muchos soldados romanos, pero el contraataque fue letal para los judíos, que tuvieron que replegarse tras los muros de Jerusalén. Muy pronto se les acabaron las provisiones. Los fuertes tomaban la comida de los débiles. Eran capaces de matarlos y abrirles el vientre para sacar los últimos granos cuando les sorprendían comiendo. Los rebeldes se apropiaban de todo lo comestible. O sea, la población judía tenía enemigos afuera y adentro, y parecía que los de adentro eran peor que los de afuera. Muchos trataron de salir para ofrecerse de esclavos a los romanos, pero eran muertos por los rebeldes a ser sorprendidos. El historiador Josefo relata casos antinaturales que solo en condiciones de extrema desesperación pueden verse. La caída de Jerusalén, años 70. Finalmente, cuando sucumbe la defensa en el año 70, Tito, que será el siguiente emperador, destruye la ciudad y el templo, cumpliéndose la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra, solo un pequeño trozo del muro del templo queda en pie. Es hoy el muro de los lamentos. Los sobrevivientes cautivos, muchos son matados ahí mismo y otros llevados como esclavos. Los tesoros del templo, una vez más, son tomados como botín por los vencedores. La caída de Mesala, año 73. Un pequeño grupo de rebeldes se hace fuerte en Mesala, una fortaleza veraniega que había construido Herodes en la cumbre de un monte, de difícil acceso para los invasores y con suficiente cantidad de agua y comida. Mantienen la resistencia hasta que los ingenieros de Tito construyen torres de asalto, al tiempo que pacientemente han ido construyendo terraplenes que suben al monte. Pero la sorpresa para los romanos es que cuando entran a la fortaleza, todos están muertos por su propia mano, incluyendo sus mujeres y niños. Su orgullo les llevó a cometer suicidio colectivo, bajo la arenga de los líderes de que era preferible morir que ser esclavos de sus enemigos. La diáspora de los judíos. Diáspora significa exilio. Aunque esta dispersión o exilio no fue la primera ni la última, fue significativa, ya que es la que conocemos en nuestros días
como el fin de la nación judía y que termina recientemente en 1948, cuando las Naciones Unidas les devuelven parte de lo que fuera su patria hace casi 2000 años. Para muchos es parte de una llave para interpretar los tiempos finales. Capítulo 7. Años 68 al 100. Final de la era apostólica. Segunda persecución del imperio, después del año 90. El emperador Domiciano, entre sus pretendidas mejoras al imperio, está restaurar y fortalecer la religión romana, y los judíos y cristianos son obstáculos en sus planes. Los mártires más conocidos de esta persecución son Flavio Clemente y su esposa, parientes del emperador acusados de ateísmo y prácticas judías. Esto porque aún no separaban a los judíos de los cristianos, pues por igual ambos no adoraban más que a un solo Dios invisible. Por ello también lo de ateos. Así entonces la persecución no fue solo contra los cristianos, también los judíos la padecieron. Hubo muchos mártires más, pero anónimos. Esta persecución, como la de Nerón, fue más fuerte en Roma. En el resto del imperio fue menos enérgica. El apóstol Juan fue desterrado a Patmos, lo que significa que no todos los castigos eran la muerte y el tormento. Había consideraciones, quizá por su avanzada edad y su gran prestigio. Los apóstoles. Veamos el final del ministerio de los apóstoles y los principales discípulos, cronológicamente como los vemos también en el mural. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas Iscariote caminó con Cristo con los 12 y con los 70, pero le traicionó. Se suicidó en el año 33. Esteban, primer mártir, murió apedreado, probablemente entre los años 37 y 38. Jacobo, asesinado por Herodes y algunos judíos alrededor del año 40. Felipe, trabajó en Asia Superior, fue azotado y crucificado en Heliopo, Frigia, en el año 54. Mateo, trabajó en Partía y Etiopía, donde fue muerto en el año 60. Matías, quien sustituyó a Judas, apedreado y decapitado en Jerusalén entre los años 60 y 67. Andrés, el hermano de Pedro en la cruz transversal, entre los años 60 y 67. Jacobo, Santiago, lapidado por instigación de los judíos saduceos en el año 62. Pedro, según la tradición, murió en Roma, crucificado de cabeza en el año 67. Pablo, en su calidad de ciudadano romano, fue decapitado en el año 67. Judas Tadeo, crucificado en Edesa en el año 72. Bartolomé, azotado y crucificado en la India entre el año 72 a 74. Tomás, predicó en Partía e India, donde fue atravesado por una lanza entre el año 72 y 74. Simón, el celote, predicó en África e Inglaterra, donde fue crucificado en el año 74. Juan, el único que no sufrió martirio, murió alrededor del 95, discípulos de Pablo. Bernabé, el amado compañero de Pablo, martirizado en el año 73. Lucas, colgado de un olivo en Grecia por los sacerdotes idólatras en el año 72-74. Timoteo, siendo obispo en Éfeso, se enfrentó a una procesión y lo mataron a palos en el año 97. Juan, el último de los apóstoles. El apóstol Juan fue el último en partir con el Señor. Cuando caminaba con Jesús era muy joven. Debía tener alrededor de unos 25 años, por lo que al escribir su evangelio tendría ya más de 75 años. Durante la persecución de Domiciano, es llevado desterrado a la isla de Patmos. Tendría unos 80 años. En Patmos recibe las revelaciones, el Apocalipsis. Es liberado y se queda en Éfeso sus últimos años, donde sería un anciano de unos 90 años. Obispado de Roma. Según la tradición católica, después de la muerte de Pedro, a Lino se le reconoce como su sucesor inmediato.
Lino sería obispo de Roma del año 67 a 79. Ireneo lo identifica en 2 de Timoteo 4:21. El tercer obispo o tercer papa, según la tradición romana, es Anacleto. Cabe citar que históricamente no existía el título o cargo de papa en los primeros 3 siglos, por lo menos. O sea, antes del 350, 400 no se mencionaba el cargo de papa. Anacleto fue obispo del año 77 a 88. El cuarto obispo, según la tradición, fue Clemente, del año 88 al 101. Clemente enfrenta a los gnósticos y a los ebionitas. Apéndice. Las 7 iglesias. Periodo apostólico del año 33 al 100. Iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1-7. Se agrega un apéndice para hacer figura de la iglesia en cada uno de los 7 periodos, con las 7 iglesias de Apocalipsis 2:3. Este es el primer periodo, el apostólico, y corresponde a la primera iglesia, Éfeso. Las características de la iglesia de Éfeso y del primer periodo tienen algo en común. El mensaje a Éfeso, Apocalipsis 2:1-7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Cristo en Éfeso, periodo apostólico. Éfeso, igual deseo ardiente, del año 33 al 100. Éfeso era una ciudad muy importante, compartiendo su supremacía con el Mediterráneo, con Alejandría y Antioquía. Fue centro de expansión de la iglesia primitiva. Se había fundado unos 1200 años antes de Cristo. En el año 133 fue entregada a Roma. Aquí se construyó el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, orgullo de los habitantes de la ciudad. Hechos 19:31. En el tiempo de la carta, era capital política y religiosa de la provincia romana de Asia. El ocultismo y la superstición alrededor de Diana en esta ciudad era impresionante. Sin embargo, la iglesia cristiana de la ciudad en su principio había sido muy entusiasta. Su entrega había sido emotiva y dinámica, coincidiendo con el significado de su nombre. Corresponde principalmente a los hechos de los apóstoles. Pero por su ejemplo, los cristianos comunes también habían sido laboriosos, entusiastas, pero poco a poco habían ido dejando ese primer amor. Sufrida porque es el tiempo de las persecuciones por sus propios hermanos judíos, aun antes que por los romanos. Paciente porque veían cómo sus conciudadanos se entregaban a los cultos paganos, pero ellos se mantenían con la confianza en que Dios también les salvaría tarde o temprano. El Señor dice que es una iglesia trabajadora y paciente, celosa de las cosas de Dios, sufrida, pero que ha dejado su primer amor. Le exhorta a que se arrepienta de su alejamiento y vuelva a ser como antes. Esto es algo común en el cristiano nuevo. Se inicia con mucho entusiasmo, pero después cae en la apatía. A quien esto le pasa, Cristo le exhorta a volver al primer amor, a entregarse a Él de nuevo, a renovar el entusiasmo. A nivel de iglesia puede suceder lo mismo. Y la promesa final: al vencedor, Cristo le dará el árbol de la vida. Esperamos haber sido de bendición y utilidad. Le invitamos a continuar este estudio
Ahí vamos a dejar lo que es el video. Espero que hayamos entendido un poquito de esto. Vemos que después de que se establece el concilio en Antioquía, era en Jerusalén, perdón, el concilio en Jerusalén, la iglesia quedó libre para iniciar una obra muy buena y era destinada a llevar el evangelio a toda raza, a toda persona, a donde quiera que fuese. Si no hubiese sido la persecución, el evangelio no hubiera llegado. Y como nos decía en el video, por ejemplo, Roma fue una base muy fundamental que usó Dios para que el evangelio llegase a todo lugar, porque Roma en su apogeo de victoria, de gobierno y todo, crearon caminos, y todos esos caminos sirvieron para que toda la iglesia que era perseguida, después expulsada de Roma, saliera a todas las naciones. Entonces, siempre Dios tiene propósitos para con su pueblo. A veces cuando vemos nosotros que no hay salida, que estamos acorralados, que estamos atrapados, Dios usa todas las circunstancias. Por eso en Hechos, cuando inicia el libro de los Hechos, donde dice que les dijo que le iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el significado de testigo ya de la palabra hebrea sacada viene siendo como aquel que da su vida como mártir. A veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no libró a la iglesia en ese tiempo? Fue perseguida por los judíos, después perseguida por los gentiles, por los romanos, por el imperio, por todo. ¿Y qué hizo Dios? Pero ya Dios les había hablado desde antes que no salieran de Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo, y entonces iban a ser testigos. En otras palabras, hasta entonces ellos iban a estar con la capacidad de poder dar su vida por el Evangelio. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros en este día? Por ejemplo, históricamente vemos que el campo de la iglesia es ahora del año 50 al 68, su campo para ellos evangelizar ya no solo era Jerusalén, no era Samaria, sino que ahora era todo el imperio romano. Todo lo que Roma había conquistado, ahora la iglesia iba a lograr y alcanzar. Vemos nosotros que la iglesia inicia siendo judía y poco a poco se fueron perdiendo no perdiendo, sino que fueron siendo más gentiles que judíos, hasta que fue la iglesia totalmente gentil. Y ya los judíos, no que no hubiese salvos, pero ellos fueron perdiendo poco a poco esa oportunidad de creer en el Evangelio. Y es ahí donde vemos que a medida que el Evangelio ganaba adeptos en el mundo pagano, los judíos eran los que se iban alejando del Evangelio, y su odio se hacía cada vez más amargo hacia los cristianos. Vemos que Pablo fue uno de los predicadores más sobresalientes. Permaneció aproximadamente 5 años en prisión, 3 años en Cesarea, casi 2 años en Roma, y se puede decir que muchos nombran el 4º viaje misionero de Pablo, porque ni aún siendo encarcelado o prisionero dejaba de predicar. Igual que nosotros, ¿verdad? Nos pasa algo por ahí, ya no quiero saber nada, no hablo, no digo. Pablo no. Era preso, era encarcelado, o sea que donde quiera que iba, por eso muchos le consideran que tuvo un 4º viaje misionero, porque nunca dejó de predicar. Otra de las cositas, en el año 64 después de Cristo, del incendio de Roma, que Nerón culpa a los cristianos que habían incendiado la ciudad, de esta manera dio el comienzo a una terrible persecución, que torturaron y mataron a miles de creyentes. Y vemos de que se dice la historia de que en los jardines de Nerón, vimos algunas imágenes, ponían en estacas a los cristianos, les ponían combustible y con eso iluminaba todos sus jardines, pero ellos todavía seguían cantando. Otro dato en esto, se dice de que en ese lugar donde fueron los cristianos como antorchas vivas, mientras el emperador paseaba, dice que se paseaba en su caballo, imagínate, oliendo a carne quemada, de todo eso. ¿Qué habría en la mente de este emperador? Se dice que ahora, donde él se paseaba en esos jardines,
Ahora son ahora el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del Pontífice Católico Romano y del Templo de San Pedro, que es el edificio más grande de la fe católica romana. Es ahí históricamente, se ubica geográficamente, donde fueron quemados muchos cristianos en los jardines de Nerón, es donde ahora se construyó esos edificios. No creo que vayan saliendo diciendo hasta las personas, ¡ay, ustedes! Y miren dónde. No, esto es algo de historia para que nosotros sepamos y también para que nosotros veamos el estilo de vida que tenían los cristianos. O sea, la fe que nosotros abrazamos. Que a veces nosotros, porque alguien no nos saludó, porque nos pegó una enfermedad, porque hablaron mal de nosotros, porque algo, retrocedemos. Y los primeros cristianos no les importó. Al contrario, si ellos eran expulsados, a donde quiera que iban, predicaban. Por eso al inicio le decía, Felipe no les dijo, estaciónate, voy y busco a Pedro, a Juan, a ver quién encuentro de estos 11, hombre. A uno tengo que encontrar. Y vengo para que ellos te prediquen. A veces nosotros, hago un paréntesis, a veces nosotros como cristianos, Dios nos ha llamado. A veces decimos, ¿qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que comparto? No tengo estudio, no sé hablar, no tengo nada. Ellos donde iban solo vivían el Evangelio, era todo. Ellos no hacían otra cosa más que vivir lo que habían creído. Y su estilo de vida cautivaba a los demás y se convertían. Se dice, ahorita también le voy a decir, de que llega una carta a un emperador. Ahorita dice que en su carta le decía que los coliseos, los templos paganos, muchos estaban quedando vacíos porque eran muchos cristianos. Muchos estaban convirtiendo. Y ellos, ¿qué era lo que hacían? Predicaban. No los estoy regañando, pero es para que meditemos. A veces nosotros, ¿por qué no exponemos el Evangelio? ¿Por qué no lo hablamos? Porque a veces le decimos a la persona, mira, le voy a decir al pastor o le voy a decir al líder que venga y que te hable de la Biblia. ¿Será que de verdad nosotros hemos abrazado la fe cristiana de corazón? Porque ellos donde quiera que iban, ellos predicaban. Salen sobresalientes lo que es Pedro, Pablo y el apóstol Santiago. Santiago, el hermano menor del Señor Jesús, resaltan mucho en lo que es en la historia. Pero el Evangelio llegó a lugares que no llegó Pedro, no llegó Pablo. Pero todo el cristiano que se convertía cuando era perseguido, vaya la redundancia, por la persecución, ellos llevaban el Evangelio. Ahora, en la edad oscura, cuando al final se levanta alrededor del año, por ejemplo, que ya pasa esa etapa de la edad oscura, que se cree que es del año 68 al 100, se le llama la edad sombría también, porque las tinieblas de la persecución estaban sobre la iglesia, o sea, la iglesia era perseguida. No hay datos históricos donde quedaron, más que después salen de que los cristianos se reunían en las catacumbas, en las cuevas, en esos lugares, pero especial porque todos los periodos de la historia, se le llama así, es de los que menos se sabe en este tiempo, el año 68 al 100, pero ya cuando se levanta o se termina la edad oscura, que es alrededor del año 120 después de Cristo, los registros de los padres primitivos de la iglesia, encontramos una iglesia ya muy diferente en muchos aspectos de la iglesia que era en los tiempos de Pedro y de Pablo. ¿Por qué se le llaman padres de la iglesia? Vimos un poquito ahí que nombraban a algunos como Alino y otros nombres que después la religión católica los llama papas, pero eso no fue hasta después del año 400, 450 después de Cristo que sale el nombre del papa. Eso no existió en el tiempo de los apóstoles, no existió en nada, ni como sucesores. La religión fue la que los comienza a poner sucesores, que el segundo papa fue Lino, y de ahí se van los demás. Los vamos a escuchar seguido ahí porque es históricamente como se conocen. Esta historia la ve cristianos, no cristianos, y para que puedan identificar los años, los tiempos, se nombran. Entonces, vemos que después de la iglesia vamos a ir viendo de que a los obispos los tienen en más rango, a los pastores y ancianos
en una escala menor, porque ya la iglesia comenzó a cambiar. En los tiempos, la iglesia primitiva no tenía rangos. Todos predicaban, todos hablaban, todos habían abrazado el cristianismo y eso era lo que ellos predicaban con su vida, con sus palabras, con su ejemplo, con todo, y las personas se convertían. Ahora, la caída de Jerusalén trajo un gran camino en la relación de los cristianos y judíos. Los judíos, al interpretar a sus escritos proféticos, creían que estaban destinados a conquistar y gobernar el mundo. Por eso es de que ellos se rebelan contra Roma, porque ellos creían que ellos iban a conquistar y a juzgar el mundo, los judíos, y por eso ellos querían luchar por la libertad de Israel o Judea. El Coliseo romano se construyó mediante el trabajo forzado de judíos cautivos, incluso muchos de ellos murieron. Y es ahí donde perdió la libertad total el pueblo de Israel, si no es hasta que hasta el 15 de mayo de 1948, que otra vez se les da como nación. La bien conocida carta, que es aquí donde le decía, de Plinio al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo, es el párrafo de la mitad, la página 25, declara, dice, que en las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Los miembros eran de todas las clases, desde las categorías más nobles hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban en número a la población libre. Sin embargo, en la iglesia el esclavo se trataba igual que al noble. Un esclavo podía ser el obispo, mientras que su amo era un miembro regular de la iglesia. Entonces, vemos que esta carta, después del año 100 después de Cristo, dan un informe al emperador y le dicen: mira, ya los templos se están quedando vacíos. Estos están por donde quiera. ¿Y quiénes llevaron ese evangelio? Toda la iglesia que salió. No hubo alguien que dijera: yo no estoy capaz, porque ellos lo hablaban con su vida. Por eso me han escuchado mucho que le digo: hermano, a veces no hablemos ya mucho con palabras, hablemoslo con nuestro ejemplo, hablemoslo con nuestras acciones, hablemoslo con un buen testimonio. Eso va a poder mucho más que con las palabras que nosotros hablemos, porque nosotros podemos decir mucho, pero no hay ningún cambio en nosotros. La iglesia aumentó porque su estilo de vida fue diferente. Ya cuando ellos hablaban, lo amparaba todo su ejemplo. Ahora, al final del siglo I, toda la iglesia aceptó como reglas de la fe las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Las enseñanzas de Pedro y de Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo que tenían los apóstoles, aunque ellos en distintos lugares predicando, pero había conformidad en lo que ellos hablaban. Ahora, surgieron diferentes opiniones heréticas y comenzaron a formarse sectas también. Por ejemplo, vemos a un Pablo que en el libro de los Hechos dice que después de su partida se iban a levantar lobos rapaces que iban a acechar contra la iglesia. Y era para eso que él les hablaba, ya les había hablado doctrina. Y es ahí donde vemos, después del año 100, vamos a estar viendo cómo la iglesia ahora sí comenzó a cambiar. No vamos a ver ya muchos pasajes que nos ahí narraban, porque del año 33 al año 100, la historia iba amparada con el libro de los Hechos. Pero ya después del año 100 en adelante, ya solamente vamos a ver una iglesia que va poco a poco cambiando. Vemos también en esta etapa que el bautismo era por inmersión todavía. El bautismo no se hacía por rociamiento. Y tampoco, por ejemplo, hasta el año 120 después de Cristo es donde sale que había el bautismo por aspersión, que era por rociamiento. Pero muchos historiadores dicen que era porque eran multitudes que se convertían, o muchos enfermos, o como eran ellos perseguidos, la iglesia era perseguida, estaba en las catacumbas, en las cuevas, no había agua, entonces fue que por aspersión
comenzaban a bautizar, pero todavía no se nombra el bautismo a infantes. Esto surge después del año 300, por ahí aproximadamente, después de Cristo. No había ningún registro en la historia que se bautizara, ya fuera por inmersión, que era lo común, o era lo original, porque bautismo significa sumergirse completamente en el líquido, en agua. Entonces fue después del año 120 después de Cristo que fue por aspersión, te lo rociaba, pero no hay infantes. También vemos que la iglesia del principio tenía otra muy buena manera de hacer, era de que se reunía el primer día de la semana, que muchos lo tenían como el sábado, después se fue, conforme los gentiles fue creciendo el número de creyentes, lo establecieron el primer día de la semana, que es el domingo. La cena del Señor también se llevaba a cabo. Es algo que a veces nosotros aquí, no sé si se ha hecho aquí, pero lo hacían en la iglesia primitiva, lo hacían todos los miembros, participaban de la Santa Cena. El plan de culto de las asambleas cristianas se derivaba de aquel de las sinagogas judías, o sea, que en el Antiguo Testamento vemos en las cartas apostólicas cómo es que ellos se reunían, cantaban salmos, himnos espirituales. Las oraciones eran muy diferentes a las de las sinagogas, porque ahora las oraciones eran espontáneas. O sea, el Espíritu Santo era el que tomaba el control y guiaba por qué se oraba. No era tampoco que alguien oraba una cosa y otros otra, sino que era algo espontáneo. No te regías por una liturgia nada más. Ahora, también nosotros vemos que se dirigían con toda libertad a miembros y hermanos, tanto como a los visitantes, y al final del servicio a menudo se participaba de la cena del Señor. Les voy a leer el último párrafo de la página 28. Dice que al leer las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis, encontramos entremezclados luz y sombra en los relatos de la iglesia. Las normas del carácter moral eran elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes la iglesia era fuerte, activa, creciente y se levantaba a dominar en todos los ámbitos del Imperio Romano. ¿Por qué le leí esto? Porque en el video nos compara las iglesias. Ya ve que en Apocalipsis nos nombra el mensaje a las 7 iglesias y se va dividiendo por periodos. La iglesia comenzó con un carácter espiritual muy fuerte y vamos a ir viendo poco a poco cómo se iba debilitando y ellos iban tomando fuerza en lo público, en lo moral. La iglesia, después de ser perseguida por el Imperio Romano, llegó el momento cuando comenzó el imperio a tomarla como su religión. Ahora la iglesia perseguía a los pueblos. Salieron las cruzadas, salieron todo. La iglesia fue cambiada, Dios no cambió. Por eso aquí nos pusieron la carta a la iglesia de Éfeso. Dios había conducido el largo trabajo, pero poco a poco se iban olvidando del primer año. Aplicación para nosotros. ¿Qué podemos aprender de ese primer periodo? ¿Alguna opinión? ¿Qué podemos aprender? O sea, sí vimos algo de historia, sí vimos de algo cómo inicia. Nosotros ahora históricamente nos ubicamos, pero tomemos algo. O sea, si no lo había pensado en esto, piense. Yo hoy en la tarde yo pensaba y decía, no nos parecemos nada. A veces decimos, hay que volver a las bases bíblicas, a la doctrina sana. ¿Y cuál era la doctrina sana? ¿Se ha preguntado? A la sana doctrina, vuelvan a la sana doctrina. Y la doctrina de los apóstoles solamente abarcaba 3 áreas. Era en creer en Jesús como el Mesías, el Salvador, que vino y murió, que resucitó y que viene por segunda vez. Y la iglesia primitiva, vivía bajo esa seguridad y esa confianza, y ellos daban su vida por todo ello, por lo que ellos creían. Nosotros hoy en día nos podemos pelear o discutir por cuestiones que perdemos el enfoque.
y tuvo que venir una persecución para la iglesia primitiva. Cuando la iglesia comenzó a alcanzar a los gentiles, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Los querían someter al legalismo judío, que practicaran todas las leyes judaicas. Por eso se levantó el concilio, para poder poner una norma, un estilo de vida de qué se le debería de pedir a la persona. Dicen, esto es por gracia, que ninguno de ellos se someta a nuestras normas, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que no estén en el paganismo y vivan la vida cristiana. Si ellos hubieran quedado a discutir solamente en cuestiones ahí hubieran quedado, pero les tuvo que venir una persecución para que los distrajera de lo que ellos pensaban que tenían que defender y predicaran el Evangelio. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Lo veo bien serio? ¿Es la lluvia o qué? O ya le quitamos por aquí la grabación. Bueno, vamos a hacer una oración y alguien, si tiene alguna sugerencia o un comentario sobre lo que hemos estado mirando hasta ahorita, lo podemos